Le vamos a dar la bienvenida a la doctora y también a como ustedes también se van acompañando en el hecho de darle el espacio-tiempo para este fin de semana, desde aquí, en la transmisión en directo, desde el ámbito de lo que hoy día vamos a darle la bienvenida a la noche. Doctora Julismer, bienvenido a la noche y a todos ustedes, por favor. Después de esto, las preguntas respectivas. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por la bienvenida. Y bueno, para continuar con el set de exposiciones que tenemos en el servicio, hoy vamos a hablar de nutrición enteral y parenteral, ¿ok? Es un tema muy importante, sobre todo en neonatos que son prematuros, ¿ya? Entonces vamos a conocer una parte de este sistema, la fisiología de por qué nosotros necesitamos, en caso del paciente, ameritar una nutrición enteral o parenteral y cómo debemos iniciarla, ¿ok? Entonces, bueno, principalmente el tubo digestivo del neonato ya estructuralmente completo está a las 24 semanas de gestación, ¿ok? Esto hablamos en la edad gestacional. Ya a las 24 semanas es donde inicia la motilidad gastrointestinal, que son esos movimientos, ¿ok?, del intestino como tal. Y de 28 a 30 semanas es la peristalsis, que hablamos de la contracción intestinal, ¿ok? Entonces, esto es importante saberlo porque a veces cuando tenemos recién nacidos muy prematuros o extremadamente prematuros, tenemos que hay un retardo en el vaciamiento gástrico y va a haber una lentitud en el tránsito intestinal. Por lo cual, a veces cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, podemos conseguir que el paciente está teniendo disminución en la motilidad intestinal o retardo en el vaciamiento gástrico propiamente dicho. ¿Ok? A ver. Ok. Con respecto a la parte anatómica y funcional, la vellosidad intestinal ya a partir del segundo trimestre es donde está totalmente desarrollada para poder absorber todas esas macro y micronutrientes necesarios para este neonato, ¿ok? Sin embargo, vemos que a partir de las 32 semanas es que todavía comienzan a desarrollarse algunas funciones fisiológicas importantes, sobre todo la lactasa, que es una enzima que nos va a permitir la conversión de lactosa en glucosa y galactosa. Y no es más hasta las 30 a las 40 semanas, perdón, de las 32 a las 34 semanas es que vamos a tener un funcionamiento de un porcentaje, incluso vemos que no es el 100%, sino ya después del nacimiento e incluso después del mes de vida, ¿ok? Entonces, esto es importante saber porque tenemos que tener un conocimiento para no aportar o reducir el aporte de lactosa por esta misma fisiología, ¿ya? Entonces, acá tenemos una imagen para, bueno, recordar un poco lo que es que estos bebitos, cuando son prematuros o ya cuando son a términos, tienen disminución de las funciones fisiológicas, ¿ok? Recordemos que todos los recién nacidos, cuando nacen, ¿ok?, tienen unos reflejos primitivos y es porque ellos tienen una maduración del sistema nervioso que está disminuido, ¿ya? Entonces, por eso es que vamos a tener que estos bebitos pueden tener una succión débil, sobre todo los prematuros, ¿ok? Los más extremos, e incluso un reflejo de deglución que va a estar disminuido, y por eso es que necesitamos utilizar en estos bebés la alimentación a través de una sonda, ¿ok? También a nivel de la glándula submaxilar, se liberan, ¿ok?, enzimas a través de lo que sería bueno, esta glándula netamente como la amilasa y la lipasa, ¿ok? La amilasa, la producción de esta enzima es muy poca, incluso ella es la que va a permitir degradar el almidón, ¿ok? Y la lipasa es la que
en este nivel sí vamos a tener una producción adecuada y es la que nos va a permitir la degradación de los ácidos grasos. Esto es importante porque a nivel de la nutrición en el neonato, ¿ok? Necesitamos conocer cuáles son sus requerimientos y por qué nosotros tenemos que aportar lo adecuado, es netamente por esta disminución de las funciones fisiológicas. A nivel hepático también tenemos una inmadurez y una disminución de estas mismas funciones, por lo cual vamos a ver que hay una disminución de las sales biliares, que es la que nos va a ayudar a metabolizar todos los ácidos grasos, ¿ok? Y el catabolismo de los aminoácidos. E incluso aquí es donde se hace la síntesis de ácidos grasos importantes en el desarrollo del sistema nervioso central como tal, como lo es los ácidos grasos esenciales, que es el omega 6 o el omega 3, que es el ácido linoleico, y por lo cual es importante conocer, porque más adelante vamos a ver que podamos aportar a través de la nutrición parenteral total este tipo de elementos. A nivel pancreático también hay una disminución de su función, por lo cual vamos a tener disminución de la amilasa y la lipasa como a nivel de la glándula submaxilar, ¿ok? Pero en este caso podemos incluso tener ausencia de la producción de amilasa. A nivel gástrico tenemos que el ácido clorhídrico y la pectina también van a estar disminuidas y esto es lo que nos va a ayudar a la degradación de las proteínas. Y a nivel renal también hay una disminución de la función y recordemos que este bebito no podemos indicar solutos en los primeros 24 horas, como algunos electrolitos, por esa misma inmadurez. Y tenemos que tener un adecuado balance hidroelectrolítico y ácido base. Ahora, vamos a ver las diferencias, tanto la nutrición enteral como parenteral tiene sus ventajas y desventajas, ¿ok? Ahora, la nutrición enteral es la que nosotros idealmente queremos utilizar y no llegar a una parenteral, pero esto depende netamente del recién nacido, o sea, tenemos que ver cuáles son las condiciones del paciente, el grado de prematuridad, o sea, un bebé a término, ¿ok? Y la patología que presenta, ¿ok? Entonces, la nutrición enteral es realmente muchísimo mejor, ¿ok? Porque tiene menos riesgos de infección. Aparte de esto, se reducen los trastornos metabólicos, hay menor hiperbilirrubinemia y mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal. Ok, hablemos un poco del riesgo de infección. Es porque evidentemente la parenteral va a ameritar o una vía central o un cateterismo umbilical. Entonces, en estos bebitos, por eso es que mayor riesgo. Con respecto a la hiperbilirrubinemia, bueno, ya sabemos que a nivel hepático hay una inmadurez, ¿ok? Pero hay algo muy importante, que a nivel enteral, cuando nosotros mantenemos una nutrición enteral, podemos tener estercobilinógeno y se puede excretar bilirrubina, ¿ok? Entonces, mientras no se produzca esto, esta bilirrubina va a volver a ser utilizada y puede haber el riesgo de tener hiperbilirrubinemia. Ahora, con respecto a la nutrición parenteral, como ya dije, o sea, tiene sus beneficios y sus desventajas, pero obviamente cuando necesitamos utilizarla, va a tener grandes aportes para estos bebitos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en aquellos bebés prematuros extremos de muy bajo peso que necesitamos grandes cantidades de aportes de calorías, de proteínas y lípidos, esto lo podemos aportar a través de la nutrición parenteral. ¿Okay? Entonces esto nos va a ayudar a prevenir que este bebito se complique por el grado de desnutrición o porque necesite ayudarlo a ganar una ganancia de peso, porque ellos necesitan energía también, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que la nutrición parenteral es un fármaco, ¿ya? Entonces, tiene sus efectos colaterales e importantes. Tienen mayor riesgo de infección, como ya lo había comentado, y esto es muchísimo más importante, que incluso estuve leyendo un estudio muy bueno donde refería, ¿no?, que hay unos efectos
negativos en el desarrollo neurocognitivo en los pacientes y en bebés prematuros, que lo podemos ver más adelante en pacientes ya en los adolescentes, ¿no? Y esto se debe porque hay una contaminación con el aluminio y generalmente está dado por el gluconato de calcio. Entonces, ¿qué vamos a ver en esos pacientes más adelante? Que hay una alteración a nivel óseo y neurocognitiva. Ahora, nos hacemos una pregunta importante. ¿Cuándo vamos a iniciar la alimentación enteral? Evidentemente, si es un bebé a término, por eso es que yo digo, o sea, tenemos que identificar cuáles son las condiciones del paciente y cada paciente individualizarlo, ¿no? Entonces, la alimentación enteral en un paciente a término, evidentemente, lo ideal es la lactancia materna, ¿ok? Pero si es un bebé que tiene alguna patología de base, con compromiso cardiovascular, respiratorio, o en un proceso de hipoxia o sepsis, ahí sí tenemos que atrasar un poco la alimentación enteral, pero para eso tenemos la alimentación enteral mínima o la alimentación trófica, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a favorecer la alimentación enteral? A promover la función trófica del enterocito, o sea, para mantener su función normal y para adaptar ese intestino, ¿ok? Y también nos ayuda a generar un estímulo neuroendocrino. Entonces, normalmente, idealmente, a iniciarla a las 24 a las 48 horas de vida. ¿Okay? ¿Cómo la iniciamos? Y si es un bebé que realmente tiene alguna patología y necesita una nutrición parenteral, porque podemos utilizar ambas, ¿ok? La nutrición la trófica a 10 a 20 cc por kilogramo día, y con eso obviamente vamos a aportar muy pocas kilocalorías, muy pocas proteínas, ¿ok? Y muy poca glucosa, que es lo que nos va a dar la energía. Entonces, para eso utilizamos la parenteral, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se debe aumentar? De 20 a 30 cc por kilogramo día hasta, y vamos a ir disminuyendo allí la parenteral, hasta que tengamos los líquidos totales de este bebé, ¿ok? Que nos aporte los requerimientos adecuados, ¿ok? De energía, de lípidos y proteínas, y también incluso los líquidos, ¿no? Que es 150 cc por kilogramo día y dependiendo de este paciente, ¿ya? Ahora, a ver. Está un poquito lentita, a ver, disculpen, ¿sí? Ok. ¿Cuál va a ser nuestra meta nutricional? Lo importante en estos bebés es lograr el peso deseable de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a la edad corregida también. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras limitantes? Algo muy importante es que estos bebitos, todos, tanto los prematuros como los bebés a término, tienen una pérdida fisiológica de peso de 10 a un 15% más los prematuros que los a términos, pero es una limitante, ¿ok? Otra de las cosas que nos comprometen el peso deseable son las necesidades energéticas. Si es un paciente que está con altos requerimientos de oxígeno, que está con alguna patología cardiorrespiratoria, ellos van a tener muchísimo más necesidades energéticas y incluso si es más prematuro vamos a tener más inmadurez y estos bebés van a tener evidentemente un mayor compromiso para poder ganar peso. Y otro de nuestras limitantes es el consumo de energía, ¿ok? Y tenemos que tratar de aportar a través de la nutrición enteral o parenteral un adecuado aporte de energía para que ellos puedan ganar peso, ¿ya? Entonces, en estos neonatos, que son menos de 34 semanas, idealmente deben ser alimentados por sondas orogástricas. Ya como había comentado, estos bebés tienen una inmadurez neuro de su sistema nervioso, ¿ok?
que es fisiológico y por lo tanto vamos a tener que va a haber una disminución del reflejo de succión y una disminución de la deglución. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo? Se le coloca la sonda orogástrica y podemos utilizar dos formas, ¿no? A través de bolos, cada 3 horas por 8 tomas, o por una bomba de infusión continua. Acá vemos en la primera imagen que tiene la sonda orogástrica y está por alimentación por gabaje, ¿ok? Pero podemos utilizar bombas de infusiones, se calcula los requerimientos de líquidos de la fórmula, idealmente se puede hacer materna, para 24 horas y se calcula cuánto cc por hora debe pasar, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de leche? Bueno, ya había comentado, la leche materna es la ideal, ¿ok? Pero también tenemos una desventaja en el caso de que incluso hay estudios que dicen que si la mamá está estable, se puede realizar, ordeñar, ¿ok? Y podemos tener un banco de leche para poder aportar solo leche materna a estos bebitos. Y ya vamos a ver por qué, ¿ok? Si no, bueno, tenemos la opción de las fórmulas maternizadas, que nos van a aportar 20 kilocalorías a los bebés a términos y 24 kilocalorías por onza a los prematuros, ¿ok? Entonces, estas fórmulas son un poquito más concentradas en proteínas y menos cantidad de energía. Y bueno, como ya sabemos, la leche materna, evidentemente, si es un bebé más de 34 semanas, que no tiene ninguna patología y se puede lactar, esto va a ayudar a brindar mayor protección inmunológica, menor carga de solutos, que realmente lo amerita por su disminución de la función renal fisiológica, y esto ayuda a promover el neurodesarrollo de estos lactantes. Entonces, esto es importante, ¿no? Tenemos que vigilar el crecimiento de este bebé con el peso diario, y ya sabemos que él va a tener un balance negativo los primeros días, ¿ok? Y esto es por pérdida de líquido del espacio extracelular. Y ya luego tenemos que ver que este paciente esté ganando adecuadamente peso, ¿ok? Pero también podemos tener un control de la urea, ¿ok? Del nitrógeno ureico. Este es sumamente importante. Ya vamos a ver por qué más adelante. Y si vemos que este bebé tiene el valor de urea menos de 10 o menor a 8, es porque realmente amerita proteínas. Entonces tenemos que asociarlo. Puede ser a través de una nutrición enteral de leche materna o una fórmula que tenga alto contenido de proteínas, o podemos utilizar leche materna con su fortificador, ¿ok? Entonces acá vemos un cuadro muy importante donde vemos las diferencias entre el calostro, la leche madura y la leche de vaca. Obviamente vemos que tienen prácticamente el mismo contenido de agua, ¿ok? Pero vemos que las calorías es muchísimo más a nivel de la leche de vaca, ¿ya? Las proteínas en el calostro es más alta que en la leche madura, pero vemos como la inmunoglobulina A, que es sumamente importante para la protección gastrointestinal, ¿ok? Es mucho mayor en el calostro. Por eso es importante dar esa primera leche a los bebitos, ¿ok? También los ayuda a proteger muchísimo de infecciones intestinales. Tenemos que el aporte de grasa en el calostro es menos y es más en la leche madura e incluso en la leche de vaca. Y como ya había comentado, el ácido linoleico, que es sumamente importante para mantener estable la membrana de las células neuronales, es muchísimo mayor en la leche materna. Esto nos va a ayudar a mejorar el desarrollo neurológico de estos bebitos, e incluso también a nivel de la retina, ¿ok? Que en estos bebés prematuros pueden tener retinopatía, y los ácidos grasos ayudan al desarrollo, ¿no?, de la retina. Ahora, vamos a ver acá en la leche materna fortificada, ¿ok? Tenemos muchísimos fortificadores. Los fortificadores realmente son un complemento a la leche materna para aportar más proteínas, pero también aporta hierro, aporta vitamina D y zinc, ¿ok? Incluso el fósforo también. Entonces vemos que tenemos muchísimos, ¿ok? Pero vemos que sí nos aporta un poquito más de energía. Las proteínas no son muchas, ¿ok? Pero lo que más necesitamos es los lípidos y el hierro, ¿no?
pero en conjunto con la leche materna vamos a tener que es una buena mezcla, ¿ok? Para aportar lo que realmente amerita estos bebés, ¿ok? Tenemos unas más que otras que nos aportan un poquito más de proteína, que es esencial, y los lípidos, ¿ya? Ahora, acá tenemos algunas fórmulas para prematuros, ¿ok? Especiales, donde vemos que ellas aportan un poquito más de energías y de proteínas, ¿ok? También aportan todas las vitaminas y los elementos importantes para mantener un adecuado aporte tanto de energía, de grasas saturadas, esenciales, ¿ok? Acá vemos cómo vamos a aumentar el volumen del alimento, ¿ok? Idealmente se tiene que ver dependiendo del recién nacido, como ya habíamos comentado, vemos si es un paciente que clínicamente está estable y que debemos ir disminuyendo en caso de que tenga una nutrición parenteral, disminuir la nutrición parenteral y aumentar la enteral, ¿ok? Entonces tenemos que tener en cuenta la edad gestacional corregida de este neonato, el peso del bebé, ¿ok? También es muy importante si este bebé no ha dejado residuo gástrico, si no hay distensión abdominal, si no estamos presentes a una enterocolitis, ¿ok? Si no tenemos un paciente con ausencia de evacuaciones, si no hay una patología intestinal importante, o que veamos que haya dibujo de asas, haya dolor, o que haya sangre en heces, ¿ok? Entonces, ¿cómo debemos aumentarlo? Idealmente tiene que ser de 10 a 35 cc por kilo, pero en los prematuros se considera que 20 cc por kilogramo día es lo ideal, con un intervalo de 2 a 3 horas por cada toma, o incluso a veces hay pacientes que según la patología podemos tenerlo con una nutrición trófica 3-4 días y luego se va haciendo un aumento progresivo por cada toma, ¿ok? Acá vemos un cuadro muy importante, tenemos los días de vida, ¿ok? Y los gramos, el peso de este pacientito, ¿no? Entonces, mientras más prematuro extremo sea y el peso sea muchísimo más menor, el aporte o para aumentar es menor, ¿ok? Hablamos que podía ser de 10 hasta 30, pero en estos bebés puede incluso empezarse a partir de 12, ¿ok? Y se va a ir aumentando con los días de vida. Incluso mientras más pese el bebé, mucho mayor va a ser los cc que podemos iniciar y empezar a aumentar, ¿ok? Hasta que ya estemos a lo ideal, los líquidos, hasta 150 cc por kilogramo día, ¿ok? Estos son un estudio que se hizo en Ecuador, donde vemos que los bebitos con nutrición temprana ganaron muchísimo más peso, un 77.5% del peso a los 14 días de vida, mientras que los que comenzaron una nutrición tardía solamente ganaron un 48% de peso. Entonces vemos que mientras más temprano sea iniciada la nutrición, muchísimo mejor va a ser para el bebé para poder ganar peso. Pero esto depende del bebé, ¿ok? Tenemos que individualizarlos. Ok, ¿con qué frecuencia el prematuro es sometido en ayunos prolongados? Entonces, estos bebés van a tener una limitación, van a tener desventajas, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser? Una desnutrición acelerada, y vamos a tener que estos bebés van a tener alteraciones para la absorción intestinal de carbohidratos, de grasas y proteínas, que obviamente son muy importantes en su desarrollo, ¿no? Y su ganancia de peso. Y sobre todo requerimientos a nivel de sus tejidos, para un mejor funcionamiento celular, para un mejor funcionamiento enzimático a nivel intestinal, y desarrollo de su función neuroendocrina también es importante, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las situaciones en las cuales nosotros no podemos tener una nutrición enteral total y necesitamos una nutrición trófica, o incluso no la debemos utilizar por lo menos en 24 y 48 horas? Es en aquellos bebés que tienen un alto riesgo de hipoxia a nivel intestinal, ¿ok? Y es en el caso de un paciente con asfixia, ¿ok? Que podemos desarrollar una enterocolitis necrotizante. Son aquellos bebés con un Apgar de igual o menor a 5 minutos
puntos, perdón, al minuto y a los 5 minutos, en aquellos bebitos que tienen policitemia y necesitan exandinotransfusión, en aquellos bebitos con alguna patología intestinal importante, y cuando hay un compromiso hemodinámico con requerimientos de inotrópico en las primeras 48 horas de vida. Entonces, ¿qué se recomienda? Bien, estos son los requerimientos ideales para cada bebé, ¿ok? Entonces, individualizando, ¿no? Idealmente tenemos que, para poder ganar peso, tenemos que aportar de entre 120 a 150 kilocalorías por día, por kilogramo día. De hidratos de carbono, que es la glucosa, 10.5 a 12 gramos por cada 100 kilocalorías. De proteínas, de 3.2 a 4 por cada 100 kilocalorías. De grasas, de 4.4 a 6 gramos por cada 100 kilocalorías. Y tenemos que tener en cuenta que el aporte energético debe ser de un 40 a un 50%. No todo es en exceso, ni tampoco quedarnos cortos, ¿ok? Porque cada bebé necesita, hay que saber sus requerimientos, ¿ok? Y también tenemos que ver cómo está clínicamente y cómo va su ganancia de peso. Entonces, por lo menos hablemos ya de la nutrición parenteral. A ver, esto es un poquito sumamente importante, lo que es la energía, la aportamos a través de la glucosa. Recordamos que la glucosa es una de las principales fuentes de energía y debe ser provisto desde el nacimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a que este bebé, como sabemos que el bebé a término tiene unas reservas energéticas de un 14% al nacimiento, que esto se consume en las primeras 48 horas. Entonces, el bebé pretérmino tiene muchísimo menos, incluso refieren que hasta un 5, de un 1 hasta un 5% de su... tiene esos requerimientos de energía, ¿no? Entonces, estos bebés van a necesitar glucosa para una mejor fuente de energía y sobre todo a nivel del desarrollo neurológico, ¿no? Que nuestro cerebro, los cerebros de esos bebitos necesitan glucosa para un adecuado funcionamiento. Entonces, ¿cómo iniciamos? Bueno, aparte de que el bebé cuando nace, también tenemos algunas limitantes fisiológicas que este bebé, las reservas, aparte de que reservas son muy pocas, todo lo que es la glucogenólisis, la gluconeogénesis y el glucógeno están igual sus funciones limitadas, entonces no vamos a aportar glucosa adecuadamente y por eso necesitamos tener una velocidad de infusión de glucosa o de 4 a 6 miligramos por kilogramo minuto y se puede incrementar, ¿ok? De 1 a 2 miligramos por kilogramo minuto hasta 10 miligramos hasta los 7 días de vida, ¿ok? Entonces necesitamos, esto es totalmente individualizado, allí dice de 60 a 120 es lo que se requiere, ¿ok? Pero vemos que en las primeras 48 horas podemos tener un bebé, si es pretérmino, de 40 hasta 50, de 45 hasta 50 miligramos sobre decilitro de glucosa y ya los bebés a término de 50 hasta 60 miligramos sobre decilitro. Pero tenemos que tratar, nuestra meta es de tenerla entre 60 hasta menos de 120. Entonces, bueno, ya eso lo aportamos a través de la dextrosa, ¿no? Ya conocemos la dextrosa al 5, tenemos dextrosa al 10, al 50, ¿ok? Se hace la conversión según los requerimientos diarios. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas es otro de los aminoácidos totalmente importantes en estos pacientes, ya que ellos tienen la función es permitir el crecimiento y desarrollo de nuevos tejidos. También nos aporta las proteínas plasmáticas, ¿ok? Para mantener un adecuado control de nuestra... o sea, porque hay muchas enzimas que necesitan albúmina y proteínas para poder ejercer su función, ¿ok? Y nos ayuda la adecuada función de estas enzimas. Entonces, las proteínas es sumamente importante. Ellas se deben iniciar a las 12-24 horas de vida y se debe iniciar de 1.5 a 2 gramos por kilogramo día y se debe aumentar de
de 1 gramo por kilogramo día hasta tener de 3 a 4, que son de 3.5 a 4, que son los requerimientos, ya al tercer o cuarto día. Entonces, otro punto muy importante es, las proteínas tienen un porcentaje de nitrógeno ureico, ¿ok? Que de un 14%, o sea, un 14-16% de proteínas nos aporta este nitrógeno ureico, ¿ok? Entonces, cuando nosotros, como ya yo había comentado, ¿cómo sabemos el control de si este bebé necesita más proteínas o estamos excediendo de proteínas? Es con la urea, ¿ok? Entonces, si tenemos el valor ideal es de 10 a 20. Entonces, si tenemos un bebé que tiene menos de 10, es que realmente necesitamos aportar más proteínas. Pero si es un bebé que tiene más de 20 miligramos sobre decilitros de urea, es porque nos estamos excediendo y tenemos que disminuir este aporte, ¿ok? Entonces, ya cuando nosotros vamos a calcular estas proteínas, acá tenemos un ejemplo, utilizamos el Nutramin, ¿ok? De 8.5%, cada gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías, ¿ok? Entonces, a partir tanto con las proteínas, ¿ok? Porque las proteínas aportan energía, ¿ok? La glucosa también aporta y los lípidos también nos aportan. Entonces, cada uno nosotros tenemos que tener los requerimientos calóricos de cada paciente y tenemos que ver cuánto kilocalorías aportamos a través de la glucosa, cuántas kilocalorías aportamos a través de las proteínas y de los lípidos. ¿Okay? Con los lípidos obviamente aportamos un poquito más. Estos son sumamente importantes, son ácidos grasos esenciales ya que permiten sobre todo el desarrollo de la membrana neuronal, ¿ok? Para hacer sinapsis y para la neurotransmisión. Entonces, aparte de esto, también el desarrollo de la retina, como ya había comentado en los prematuros, también nos ayuda con el funcionamiento de las prostaglandinas, el funcionamiento a nivel de todo el funcionamiento celular. Entonces, por eso es muy importante aportar lípidos. Entonces, tenemos el lipofundin al 20%, ¿ok? Se debe comenzar de 0.5 a 1 gramo por kilogramo día, es menos la cantidad, ¿no? Porque esto aporta un poquito más de kilocalorías. Y se debe aumentar de 0.5 gramos por kilogramo día hasta 3. ¿Qué es importante con el lipofundin y con las proteínas? Ellos tienen sus contraindicaciones, pero también tienen unos efectos adversos, ¿no? Ambos pueden darnos unas colestasis y también ambos, sobre todo el lipofundin, puede generar kerníteros, porque este medicamento, hablándolo así, esos ácidos grasos compiten con la albúmina, y recordemos que la bilirrubina va asociada con la albúmina para poder llegar hasta el hígado y poder luego hacer todo lo que es el metabolismo y excreción de la misma. Entonces, como compite con la albúmina, se va a acumular más bilirrubina y puede llegar a producir kerníteros. Entonces, tenemos que tener control de bilirrubina, de triglicéridos en estos bebitos y vemos cómo está el funcionalismo hepático, ¿no? Entonces, acá tenemos una tablita donde tenemos que ver según los controles de lípidos y tenemos que ver que si ya está más de 450 el valor de los triglicéridos, ya hay que suspender, ¿no? El lipofundin. Pero si tenemos un valor de 250 hasta casi 300, vamos a bajar de 0,5 a 1 gramo en la siguiente alimentación, y si es de 300 a 400 se baja de 1 gramo a 2 gramos. ¿Okay? Ahora, esto es importante por la parte de enfermería. Cuando se utilizan dos tipos de mezclas, incluso la ideal es la que se utiliza para Estados Unidos, que es la que tiene estudios, ¿ok? Que son dos mezclas, ¿ok? Son dos en una. Los lípidos apartes, recordemos que estos son muy fotosensibles y pueden ser un poquito afectar las proteínas y algunas vitaminas y no permite que hagan su función adecuada, por eso se utilizan aparte. Y lo que es glucosa, proteínas, vitaminas y minerales, eso se puede utilizar en un frasco.
En Europa utilizan 3 en 1, ¿ok? Bueno, la ventaja del 2 en 1 es que podemos hacer un cambio, o sea, se utiliza hasta por 48, 72 horas, ¿no? Pero la de 3 en 1 es toda la mezcla de proteínas, de lípidos, de glucosa, de sus minerales y vitaminas en un solo frasco, y no hay estudios que nos determinen que que se esté utilizando adecuadamente, pero sí tiene su desventaja que se tiene que hacer un cambio cada 24 horas. E incluso refieren que sí no son tan fotosensibles como cuando están separadas. Entonces, eh, es una de las mezclas parenterales que se utilizan, ¿no? Bueno, acá está la ventaja de la 2 en 1. Permite el uso de la mezcla de aminoácidos por 72 horas. Ya una vez preparada es más estable en el tiempo, ¿ok? Y permite mayor aporte de glucosa, calcio y fósforo, y permite mantener un aporte parenteral general necesario y disminuir, ¿ok? O suspender los lípidos aparte y no volver a preparar en caso de que tengamos hipertrigliceridemia. Entonces, la desventaja es que necesita mayor fotoprotección, porque hay perioxidación de las vitaminas. ¿Okay? Entonces, este cuadrito me pareció demasiado importante, porque aquí vemos según el peso del paciente, ¿ok? Y como digo, siempre individualizar al paciente, vemos si, cómo iniciar la velocidad de infusión, ¿ok? Entonces, mientras más prematuros, tenemos una velocidad de infusión a 4 miligramos por kilogramo minuto, ¿ok? Ya, y los que son de peso un poquito mayor, de 5 a 6, sabemos que podemos utilizar hasta 6 miligramos por kilogramo minuto, ¿ok? Los líquidos igual depende de cada paciente. Mientras más prematuros aportamos un poquito más de líquidos, y mientras más el peso es un poquito mayor, es menos, ¿no? Igual esos líquidos van a ir aumentando a medida, por día, ¿no? A medida que va pasando los días del bebito. Entonces, al primer y el segundo día de vida, iniciar la nutrición parenteral total con 5 miligramos por kilogramo minuto, con proteínas a 1.5 gramos por kilogramo día, y los lípidos a 0.5 gramos por kilogramo día. Y vemos que tenemos, pues, estos bebés, se le puede dar un ayuno, ¿ok? Para ver cómo, si ellos tienen una adecuada estabilidad respiratoria, digestiva o cardiovascular, y ya luego iniciar, pero si se puede iniciar la nutrición trófica y parenteral viendo las condiciones de cada paciente, es lo ideal, ¿ok? Ya a los 2 días de vida, iniciar la alimentación enteral, ¿ok? Esta sí no se inicia antes de las 48 horas, con 10 a 12 cc por kilo, con leche materna, que es lo ideal, y se debe mantener incluso hasta por 4 días. Esta es lo que comentaba, de que hay bebés especiales que no vamos a aumentar la nutrición enteral por cada toma, sino puede incluso tener 3 o 4 días con la misma nutrición trófica, mientras mantenga el aporte de todos los demás requerimientos por nutrición parenteral. Entonces va a haber luego de la estabilidad del paciente un aumento, ¿ok? Tanto de los líquidos como sus requerimientos proteicos, energías y lípidos. ¿Ok? Entonces esto es importante. Y bueno, ya aquellos bebitos menores de 32 semanas que son alimentados por sonda orogástrica, es recomendable hacer una succión no nutritiva, ¿ok? Con chupón o mamila, e incluso con su dedito, como vemos en la imagen. Esto es para alcanzar un patrón maduro de succión ya a la semana, de 1 a 2 semanas, para ayudar a este bebito a que comience con su reflejo de succión y el reflejo de glutorio, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema, y es muy lindo, de verdad, poder aportar a través de una nutrición enteral todos los requerimientos y los aportes que realmente estos bebitos necesitan para una buena ganancia de peso, pero también para un mejor desarrollo neurológico de su retina a nivel intestinal. Si tienen alguna duda, bueno, acá lo vamos a aclarar, ¿no?